que tiene la necesidad de poder conocer más de tu palabra, de ese plan maravilloso de salvación que tienes para cada uno de tus hijos. Y hoy tenemos la disposición en el corazón de poder aprender. Por eso pedimos que tu presencia esté con nosotros, que tu Santo Espíritu una vez más ilumine nuestra mente, que tu Santo Espíritu sea nuestro profesor, que hoy podamos encontrar en ti esperanza, fortaleza, que nuestra fe pueda crecer, que hoy podamos encontrar el consuelo que nuestro corazón necesita, que hoy podamos encontrar y visualizar el plan de salvación que tienes para cada uno de nosotros. Consuela aquellos corazones que están destrozados por los problemas, por las pérdidas. Abraza a aquellas personas que hoy están necesitando de salud, hoy están necesitando de solucionar diversos problemas de la vida, hoy están necesitando ser consolados porque perdieron un ser querido. Y hoy queremos que tu palabra, como siempre, pueda traernos aquella esperanza que necesitamos y podamos visualizar la salvación que tienes para nuestra vida. Danos tu bendición, queremos estudiar tu palabra y pedimos que estés con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que tú puedas abrir tu Biblia en el libro de Hechos capítulo 16. Allí narra una historia espectacular. Hechos capítulo 16, a partir del versículo 16 en adelante, dice así. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Es un espíritu que hasta hoy muchas personas dicen tenerlo, ¿verdad? Aquellos que adivinan el futuro, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres judíos alborotan nuestra ciudad, enseñando costumbres que no es lícito recibir ni hacer porque somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Quiero contarte un poquito cómo se desarrolló esa historia. Pablo estaba en su segundo viaje misionero acompañado de Silas. ¿A dónde fueron? A Filipos. Filipos estaba a unos 16 kilómetros del mar Egeo y tenía este nombre porque hicieron en homenaje a Felipe II de Macedonia. Allí en Filipos había un local de encuentro fuera de la ciudad. Allí se reunían un número grande de mujeres a las márgenes del río. Allí es donde llegaron Pablo y Silas para poder predicarles acerca de quién es Jesús. La Biblia dice que una de las mujeres que escuchó ese mensaje era Lidia. Lidia era de Tiatira, que fue para Filipos para vender tejido de púrpura. Y Hechos 16:14 dice que Dios le abrió el corazón para entender las cosas que Pablo decía, y pues se tornó la primera europea convertida al cristianismo. ¿Qué cosa sucedió? Ella fue bautizada, y no solo ella, sino
todos los de su casa. Allí acontece entonces esta historia. Pablo y Silas comenzaron a enseñar el Evangelio en Filipos y bueno, transformaron allí su hábito de encuentro con los judíos en un lugar específico para poder orar todos los días. Un día, mientras ellos iban a la oración, dice que les salió al encuentro una joven esclava. No sabemos su nombre. Ella tenía un espíritu de adivinación. Las personas la aceptaban como la voz de Dios. Mucha gente la consultaba sobre su futuro y bueno, esto hacía que pueda producir mucha ganancia para sus amos. Esta muchacha siguió a los 4 misioneros, quien era Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Y a medida que los seguía, pues iba gritando. ¿Y qué cosa gritaba? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y ellos son los que anuncian el camino de salvación. Esta endemoniada lo siguió por varios días gritando lo mismo. La pregunta es, ¿qué tenía que ver el diablo con la misión de Pablo y su grupo? Pues nada a favor. Su comunicación no tenía el propósito de ayudarlos. Lo que quería Satanás era perjudicarlos. ¿Sabes que la estrategia del demonio era malignamente ingeniosa? Porque quería mezclar su propia obra con la obra de estos misioneros. Entonces, al anunciar la obra que ellos hacían, estaba distrayendo la mente de las personas y estaba, obviamente, induciendo a la multitud a pensar que la obra que hacían los misioneros era del mismo poder que manejaba a esta muchacha que tenía el espíritu de adivinación. Bueno, aunque esta muchacha decía verdad sobre los apóstoles, lo que estaba haciendo era distraer a la multitud y engañar a los oyentes. La paciencia de Pablo, pues soportó por muchos días. Así como Dios tiene paciencia con los pecadores, pero llega un momento que no dura para siempre, un día Pablo, bajo la inspiración del verdadero poder que conducía su obra, que era el Espíritu Santo, le dijo al demonio que controlaba a esta muchacha: en el nombre de Jesucristo, yo te mando que salgas de ella. Y el demonio salió. La mujer quedó libre del demonio. Y bueno, ya no podía más adivinar. Y su silencio era una prueba evidente de que el poder que había operado en ella era muy diferente al poder que actuaba en Pablo. Bueno, había obedecido la orden y nada más podía hacer, nada que ir en contra de los predicadores que anunciaban el Evangelio. Ahora, aunque la endemoniada quedó en paz no quedaron sus amos. ¿Sabes que los dueños de esta esclava vieron que se acabó pues su fuente de ingreso? Y ellos quedaron con mucha ira y llevaron a Pablo y Silas hacia los magistrados. ¿Para acusarles de qué? ¿De perturbaciones? Ahora, esta era su venganza porque Pablo había destruido el negocio de ellos. Así que prendieron a Pablo y Silas, dice que lo arrastraron en la ciudad y lo llevaron para acusarlos a las autoridades. ¿Mas de qué lo podrían acusar? Si ellos no habían hecho ningún mal. Pero los amos de esta ex endemoniada pues no estaban interesados en realizar acciones justas. Lo único que les preocupaba era que habían perdido sus ganancias engañosas y ahora ellos querían destruir a quien consideraban responsable de su pérdida. ¿A quién? A Pablo y Silas. Fíjate que la ambición de riquezas injustas siempre enceguece. Entonces estos hombres fueron acusados delante de los magistrados. ¿De qué?
manera, así. Estos hombres son judíos y alborotan nuestra ciudad. Ellos enseñan costumbres prohibidas que los romanos no podemos practicar. Y sabes que esto era totalmente falso, porque los apóstoles no habían enseñado hasta aquí nada de lo que Roma había prohibido. Y claro que en Roma había judíos y sus prácticas religiosas eran legalmente toleradas. Pero la ambición, la codicia, siempre distorsionan la visión. Destruyen lo mejor y es lo peor que hay en el espíritu humano, porque hacen a una persona iracunda y violenta. Y esto fue una de las mayores injusticias contra estos hijos de Dios que estaban predicando el Evangelio. Sin embargo, parece que lo injusto siempre atrae a los injustos, ¿verdad? Porque el pueblo se juntó con violencia contra Pablo y Silas. Ahora, solo porque algunos emitieron algunas acusaciones que ni siquiera habían probado, ahora todo el pueblo se fue en contra de Pablo y Silas, y esto parece increíble. La misma reacción también ocurrió con los magistrados. ¿Cómo es posible? Dice que ellos rasgaron sus ropas y rasgaron las ropas de Pablo y Silas. ¿Y qué hicieron? Los mandaron a azotar con varas. ¿Sabes qué es increíble? Que un pueblo de leyes justas, desde su fundación del año 753 a.C., Roma, que siempre se había regido por leyes escritas, que más tarde se convirtieron en la base legal para todos los códigos desarrollados en las naciones del Occidente y de muchas naciones del Oriente, ahora estaban actuando con injusticia. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa pasó con la tradición de ese pueblo justo? Pues lo de siempre. Las leyes pueden ser justas, pero las personas son muy injustas. Y qué paradoja, ¿verdad? Pablo y Silas, por haber restaurado a una poseída del demonio a su sano juicio, eran tratados con injusticia por un pueblo que tenía leyes justas, pero por unos magistrados que eran totalmente injustos. Es increíble que aquellos a quienes eran responsables de guardar las leyes con justicia, aquellos que debían defender la justicia bajo cualquier circunstancia, ahora estaban actuando con injusticia. Todo porque un par de amos perdieron su ganancia. Y sabes, lo que pasa es que en Filipos habían muchos otros codiciosos de ganancia fácil mediante aquellos engaños satánicos. Por eso es que fueron en contra de Pablo y Silas. Y la situación de ellos empeoró. ¿Por qué razón? Porque después de haberlos azotado mucho, la historia continúa. Y dice que después de ser azotados, ellos fueron llevados a la cárcel. Y en la cárcel ocurre una historia, el cual, hablando del carcelero, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces despertando el carcelero, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, todos estamos aquí». Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándole les dijo: «Señores, qué linda pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Y ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Ya te fijaste en la escena, con las espaldas sangrando, siendo tratados de la manera más injusta, fueron colocados en una celda, allá en la última celda donde es imposible escapar. Y para poder asegurar, para que estos no pudiesen escapar, para que estos no pudiesen huir, pues colocaron sus pies en el cepo. El cepo era un instrumento ideado para sujetar, para retener o para inmovilizar a las personas. El carcelero solamente cumplía órdenes. Tenía que mantenerlos seguros de cualquier modo. Y él sabía que para poder tenerlos bien a esos prisioneros, tenía que imposibilitarlos de poder caminar. Y ahí estaban Pablo y Silas, allí en ese ambiente frío, donde hay
mucha gente que hace mucho tiempo no ve la luz del sol, donde solamente ven 4 paredes, donde solo se escuchan llanto, gritos, lamentos, donde solo se escuchan cadenas. Sin embargo, estos dos, Pablo y Silas, no gritan, no insultan, no reclaman, solo cantan y oran. Sus espaldas están llenas de surcos por los látigos, está llena de sangre, pero ellos, en lugar de reclamar, se ponen a cantar. Sabes que no es fácil adorar cuando las espaldas están sangrando, cuando no tienes todas las respuestas para las preguntas que tienes, pero sigue confiando, porque los hijos de Dios también sufren injusticias, porque están en un mundo cruel, en un mundo injusto, donde el príncipe de las tinieblas disfruta cuando los hijos de Dios sufren. Recuerda, José entró en un pozo de manera injusta. Daniel entró en una cueva de leones de manera injusta. Los amigos de Daniel entraron en un horno de fuego de manera injusta. Pablo y Silas entraron en la cárcel de manera injusta. Pero Dios nunca los abandona. Él siempre recompensa la fidelidad. Y te recuerdo que detrás de cada circunstancia difícil siempre hay un propósito mayor. Porque lo que el diablo usa para poder destruir a los hijos de Dios, Dios lo puede revertir y Dios lo puede usar para tu mayor bendición. Recuerda el texto, a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Qué sucedió? Era la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y estaban cantando himnos, estaban alabando la grandeza y el poder de Dios. De repente un terremoto muy grande movió desde los cimientos de la cárcel. De manera muy extraña, se abrieron las puertas como si alguien de manera intencional lo hubiera hecho. Y como si una mano poderosa estuviera en acción, pues allí cayeron las cadenas de todos los presos. ¿Qué sucedió? En ese instante, el carcelero despertó. Y al ver el cuadro de destrucción, al ver las puertas abiertas, al ver los presos sueltos, sin que él pudiera hacer nada para poder detenerlos, él pensó que todo eso ocurrió mientras él dormía. Así que allí pensó lo siguiente: perdí todo. Y la ley romana era implacable con él, porque exigiría su vida como castigo por ser irresponsable, por haber dormido y permitiendo que los presos salieran. Entonces, este carcelero, al verse en esa situación, al no encontrar una solución, quiso matarse. Eso era la única salida que vio. ¿Para qué pasar por la deshonra?, pensó él, si el resultado al final sería lo mismo. ¿Qué hizo? Tomó su espada, totalmente decidido. Cuando estaba a punto de ejecutarse a sí mismo, escuchó la voz de Pablo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. ¿Qué hizo? Él buscó una luz y allí, con toda la ansiedad en la boca de su estómago, corrió de manera precipitada, entró a la cárcel donde estaban Pablo y Silas. Y allí el carcelero comenzó a temblar de miedo. Pero una actitud interesante: se postró delante de extraños prisioneros. Pero él sabía que enseñaban ellos el Evangelio. Él sabía de que estos prisioneros no protestaban por la injusticia, aun cuando de manera injusta fueron azotados. Él sabía que en la incomodidad de la prisión cantaban alabanzas a Dios. Cuando el terremoto los había dejado libres, no solamente estos quedaron en la prisión, sino cuidaron de los otros presos para que ninguno escapara. Claro, tantas evidencias había de que estos eran hijos de Dios. ¿Sabes que en un instante pasó del terremoto al temblor de todo el cuerpo de este carcelero? Un temblor que no podía controlar. De la agitación por el terremoto a la agitación de su corazón. Y fue movida al arrepentimiento, a la búsqueda de la salvación. Dice el texto que los sacó de la cárcel y les hizo la pregunta más linda que todos tenemos que hacer: ¿qué debo hacer para ser salvo? No era necesario aquí un discurso. Por lo visto, el carcelero ya sabía todo. Fuera porque él mismo habría escuchado alguna predicación de ellos en la ciudad, o porque alguien ya le habría contado acerca de quién es Jesús. Ahora, por otro lado, yo encuentro que este hombre era muy sincero, que estaba dispuesto a hacer todo lo que le mandaran. Entonces, con mucha sencillez, aquí Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo
tú y tu casa. ¿Y sabes qué hicieron? Los llevó a casa, curó sus heridas, los atendió de la mejor manera posible. Y mientras ellos hablaban de la palabra de Dios, no solamente el carcelero se entregó, sino también toda la familia. Dice que puso ahí una mesa servida para poder celebrar su nueva vida, su nuevo nacimiento. El texto dice que se regocijó con toda su familia por haber creído en Dios. Había pasado del temor al regocijo, de la incredulidad a la fe, de la muerte a la vida eterna. ¿Todo por qué? Por una acción: creer. Creer. Y a mí me encanta porque allí el versículo 33 dice que enseguida se bautizó él con todos los suyos. Porque esto es realmente creer. ¿Qué cosa es creer? No es solamente un conocimiento superficial. Creer no se trata de decir, yo creo que Dios existe. Involucra otros aspectos. También el aspecto actitudinal. ¿Cuál es tu actitud en relación con aquello que crees? Tú sabes que Santiago 2:19 dice, el diablo también cree, el diablo también tiembla, pero no se arrepiente. Es decir, de nada sirve que tú digas, yo creo en Dios, pero no hay una acción que pueda respaldar o acompañar aquella creencia que tú tienes. ¿Qué tipo de creencia tú estás teniendo en la vida? Y es interesante que aquí el texto dice que cuando ellos creyeron en Jesús, ellos fueron bautizados. ¡Qué impresionante! Porque el bautismo es la demostración pública de aquello que aconteció en silencio en tu corazón. En silencio tú puedes aceptar a Jesús. Tú puedes decir, yo acepto a Cristo en mi vida. Nadie lo puede saber. Pero es imposible que tú realmente ames a Dios y sigas manteniendo en secreto tu relación con Él. Una de las maneras más lindas de poder expresarlo es pasando por el bautismo. El bautismo es un símbolo de una entrega, un símbolo de un compromiso, un símbolo de lo que realmente significa creer. Y mira, este carcelero no escuchó muchos discursos, no escuchó muchos sermones. Claro que él ya tenía el conocimiento acerca de Jesús. No es que él creyó en la nada, porque el conocimiento de Cristo también se basa en un conocimiento bíblico. Sin embargo, él estaba dispuesto a hacer todo, absolutamente todo, porque Dios le había salvado la vida. ¿Cuántas personas se encuentran a Cristo en la hora más oscura de su vida? ¿Cuántas personas se entregan a Jesús cuando lo han perdido todo? En el caso del carcelero, lo que ocurrió es que él pudo ver la mano de Dios actuando a su favor. ¿Y de qué manera lo vio? Pues recuerda que él había pensado quitarse la vida. Y estoy hablando para ti que más de una vez ya intentaste quitarte la vida. Tú ya tenías todo planeado, pero algo intervino. Y mira, el mensaje también es para ti, para que tú puedas pasar de la desesperación a la esperanza, de la muerte a la vida. Dios hoy puede romper las cadenas que te están prisionando en el corazón. Dios puede hoy darte libertad. Dios puede hoy cambiar tu vida para siempre. Ahora, todo lo que tienes que hacer es creer en Él, porque aquel que cree camina con Él y lo demuestra con acciones. En este caso, como el carcelero y su familia, él y toda su familia fueron bautizados. ¿Sabes que esta es la acción que nos lleva a la salvación? La incredulidad, la duda, las excusas te cierran las puertas del cielo, pero creer y aceptar en la gracia de Jesús te abre un nuevo horizonte, te cambia la visión de la vida. Una de las cosas que me impresiona en la vida de este carcelero es lo siguiente. Antes de conocer y de entregarse a Jesús, su vida giraba alrededor de un trabajo. Lo que más le importaba es lo que dijeran sus jefes o el emperador. Tanto así que en el momento que él pensó que tenía que dar cuentas a sus superiores, pensó que la vida acabó. En el momento que pensó de que el trabajo se acabó, su vida acabó. ¿Cuántas personas hoy también su vida gira alrededor de cosas, de personas, de circunstancias? La vida de muchas personas está atada
¿A qué? A circunstancias, a situaciones, a dinero, a poder, a riqueza. Termina eso, acabó la vida. ¿Cómo que acabó la vida? Ah, es que tú estuviste aferrado en el lugar incorrecto. Ahora te invito para que tu vida pueda girar alrededor de Cristo, que Cristo pueda ser el centro. Y cuando Él es el centro de la vida, tu visión cambia. Tú podrás perder todo lo que quieras en la vida, pero siempre tendrás esperanza, siempre tendrás fortaleza, siempre tendrás motivación, siempre podrás salir adelante. Eso es lo que Dios puede hacer en ti. En esta historia hay varios detalles interesantes. Sin embargo, también otro punto importante que analizamos es lo siguiente. Dios permite situaciones inesperadas en la vida porque es la única manera de que el ser humano pueda detenerse para poder escuchar su voz. Ya te diste cuenta que mientras el mundo estaba de manera precipitada, corriendo de un lado para otro, haciendo planes a largo plazo, un pequeño virus vino para decirle: espera un momento, tú eres frágil, tú puedes planear lo que quieras, pero tú no conoces el futuro. Tú puedes tener el dinero y la riqueza que quieras, pero no podrás solucionar una pequeña amenaza. Tú eres frágil. Tu vida es corta. Mira, las circunstancias difíciles de la vida muchas veces nos lleva a estar de rodillas como este carcelero. Exactamente. Porque son en los peores momentos, cuando nuestro mundo se cae, cuando nuestra vida se desmorona, cuando nuestro corazón está hecho pedazos, donde reconocemos nuestra fragilidad. Y cuando reconocemos nuestra fragilidad y nuestra incapacidad, es donde buscamos el poder de Dios. ¿Ya te diste cuenta que este carcelero nunca hubiese creído, nunca hubiese aceptado a Cristo si no hubiese sido por un evento difícil en la vida? Si no hubiese sido porque un momento creyó que perdió todo en la vida? Si en un momento él hasta no quiso quitarse la vida? Los momentos más oscuros de la vida pueden resplandecer con la luz de la esperanza que Cristo te da. Tus días más oscuros pueden tornarse en bendición cuando tú te colocas de rodillas en la presencia de Dios y haces la pregunta más linda que ya escuchamos hoy. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta es simple, es corta, es sencilla. Cree. Deja a un lado tu incredulidad. Deja a un lado tu rechazo. Deja al lado tu excusa. Deja al lado las cosas que te impiden entregarte a Jesús. Cree en el Señor Jesucristo, pero no solamente digas, pues yo creo con mi conocimiento intelectual. Cree con tus acciones, cree con tu vida. Hazlo evidente. Todo aquel que dice creer no se quede en la inactividad, porque la fe siempre te lleva a la acción. ¿Entendiste? La fe te lleva a la acción. Entonces voy a hablar para ti que estás pasando por una situación difícil, para ti que estás en la camilla de un hospital, para ti que estás enfermo en casa, para ti que estás pasando por la mayor crisis de tu vida, para ti que todo es oscuro, tu visión es oscura, parece que no hay solución y dijiste como el carcelero, yo no quiero vivir más. Déjame decirte algo. Esta circunstancia por la cual estás pasando puede ser el megáfono de Dios diciéndote, yo quiero que creas. Hasta aquí tu incredulidad te llevó lejos de la salvación. Hasta aquí tu incredulidad cerró las puertas del cielo. Hasta aquí tu incredulidad te llevó al fracaso. Pero hoy levanta tus ojos. Hay un Dios que te dice, cree en mí. Y aquí hay una palabra para ti. Cree en el Señor Jesucristo. Y demuestra que crees en Él caminando con Él. Demuestra que crees en Él entregando tu vida a Él sin miedo, sin reservas. Y verás cómo la vida cambia, cómo la vida de tristeza se convierte en una vida de regocijo. Qué maravillosa manera de poder concluir esta historia diciendo lo siguiente, que después que ellos fueron bautizados, ellos se regocijaron por haber creído en Dios. La fe trae regocijo. La incredulidad siempre trae desgracia para la vida. Y en el nombre de Dios yo te invito a creer. Creer va más allá del conocimiento intelectual, va a una acción que tienes que tomar. No importa la situación por la cual estás pasando. Dios todos los días te invita, Dios todos los días te llama, Dios llama tu atención de diferentes maneras y a veces hasta permite el dolor en la vida.
hasta permite que toques fondo en la vida, hasta permite que caigas a lo más profundo de la vida, porque es la única manera de que tú reconozcas que necesitas de Dios. ¿No te parece que la circunstancia difícil por el cual tú estás pasando es un llamado de Dios para creer? ¿No te parece que el dolor por el cual estás pasando es la invitación que Dios tiene para ti para llevarte al cielo? ¿No crees que es hora de dejar nuestro rechazo, nuestras excusas y nuestra incredulidad? Porque solamente hay alegría para aquel que cree. Mas allí viene una pregunta más. Y la pregunta es la siguiente. La fe, o aquí dice que el carcelero creyó. ¿Cómo esto lo puedo aplicar en mi vida práctica? ¿Qué cosa es realmente creer? ¿Hacia dónde me lleva la fe? Pues eso, ahora lo vamos a entender. Cuando el carcelero dijo creo, no era una decisión emocional o irracional, porque la fe no es la crucifixión del intelecto o la crucifixión de lo irracional. ¿Sabes que existe una relación entre el acto de creer y el contenido de aquello en lo que creo? El carcelero fue llamado a creer en una obra específica, en la obra de Jesús. Yo quiero mostrarte que existen 3 aspectos vitales de la fe. Número 1, la fe como contenido intelectual, o sea, está unido a la revelación comunicada en la Biblia. Creer en Dios, en un Dios que existe, en Jesús que se encarnó, que vino, que murió, que resucitó y nos dio la salvación por su gracia. Número 2, una fe como aceptación mental. Esto va más allá del saber. Va más allá de saber que Cristo murió en la cruz. Es que yo ahora acepto su sacrificio, lo acepto como Salvador. Y es posible tener una perfecta comprensión teológica, pero aún así no aceptar a Jesús. En la misma situación de Satanás. Él cree, pero no tiene más salvación. Entonces, esto envuelve más. No solamente envuelve lo que yo conozco, sino una decisión. Y en tercer lugar, la fe como confianza. Esto va más allá. ¿Por qué razón? Porque eso te lleva a un relacionamiento vivo con Dios. Ahora, solo es posible relacionarse con Dios mediante la fe. Yo quiero decirte que fe no es estar convencido de lo que es verdad, sino comprometerse con la verdad, vivir la verdad, tener el placer de confiar a tal punto de entregar la vida a Jesús y de caminar con Él. La fe no está separada de las realidades de la vida. Hay muchos predicadores que por allí en el mundo se levantan con fantasías del Evangelio diciendo, cuando te entregas a Cristo no hay problemas, no hay tragedias, no hay enfermedades, que las personas que se entregan a Jesús no sufren. Y no es verdad. La Biblia dice que los hijos de Dios pasan por el valle de sombra y de muerte, pero su fe nunca cae, porque saben de que Dios está con él. Si crees que Dios solamente te prometió una vida de prosperidad, sin dolor, sin tragedias, vas a tener una crisis de fe. Vas a pensar que Dios te abandonó ante el primer problema. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Dios nunca prometió ausencia de problemas. Él siempre prometió su presencia. Por eso dice, no temas. Ahora, ¿qué cosa hace la fe? Hace que las cargas del día a día se vuelvan más livianas. Hace que podamos tener fuerzas para continuar, aun cuando no entiendas todo. ¿Recuerdas de Job? Él continuó adorando a Dios, aunque no tenía todas las respuestas. Aunque no tengas explicación para todas las causas de la vida, recuerda que siempre tendrás fortaleza, siempre tendrás paz. A veces la fe hará que el mar se abra, otras veces por fe caminarás por encima de las aguas, pero siempre con fe tendrás paz. Tendrás consuelo, tendrás fortaleza, tendrás esperanza para enfrentar los sinsabores de la vida. O sea, la fe verdadera requiere de coraje, de fuerza, de fidelidad y se manifiesta a través de obras, no de palabras. Recuerda que Abraham, por amor a Jesús y por fe, fue capaz hasta de sacrificar a su propio hijo. Claro que Dios no lo permitió, porque el fruto de la fe es la obediencia. Entonces, no somos llamados solamente a creer, sino a ser fieles a Dios. La fe que justifica es aquella que tienes un deseo vivo de obedecer, de vivir en armonía con la voluntad de Dios. O sea, la fe requiere de vivir
más que de profesar, más que de entender la teología, la verdad, es un compromiso con la voluntad de Dios, es ser fiel a la palabra de Dios. Esa es la fe que produce alegría, esa es la fe que tenía este carcelero. Ahora, fíjate, muchos se preguntan, ¿dónde está Dios en la injusticia? Pedro o Pablo y Silas, ellos enfrentaron las mayores injusticias de la vida. Y hay situaciones que tú nunca vas a entender. Van a haber días tan oscuros donde tú vas hasta desconfiar o no sentir de que Dios está a tu lado. Por eso es que nunca coloques tu fe en tus sentimientos, porque nuestros sentimientos están manchados por el pecado y nuestros sentimientos pueden estar equivocados. Hay personas que dicen, yo no siento que Dios está conmigo. Es que no se trata de sentir, se trata de creer. Creer de que Él está a tu lado, de que Él nunca te abandona. Pablo y Silas pudieron haber allí dicho en ese momento cuando estaban siendo tratados de manera injusta, pues yo no sirvo más a Dios. ¿Dónde está el Dios que me protege? ¿Por qué permite tanta injusticia en mi vida? ¿Pudo haber dicho así? Claro que pudo haber dicho. Cuando entraron a la cárcel, ellos se pusieron a cantar y a orar. ¿Qué motivos hay para cantar y orar cuando hay sufrimiento en tu vida? Eso es fortaleza que nunca lo vas a entender a menos que por la fe confíes completamente en Dios. Y sabes, hoy probablemente esté hablando para alguien que está perdiendo la fe, para alguien que solamente dice creer en Dios pero se desespera ante los problemas, para alguien que tiene una fe débil, una fe quebrada, para alguien que cuando pasa por el fuego de la vida, su fe en lugar de brillar como oro, se hace cenizas como un palo de leña. Sin embargo, hoy quiero animarte a tener este tipo de fe. En primer lugar, la fe de Pablo y Silas. Aunque no entendían las circunstancias por el cual estaban pasando, ellos seguían adorando a Dios. Ellos seguían cantando a Dios. Ellos no dudaron por un instante de que Dios estaba con ellos. No dudaron por nada. Ahora, otra cosa, también te invito a tener la fe de este carcelero. ¿Por qué razón? La fe del carcelero lo llevó a la acción, porque su fe lo llevó a demostrar su amor por Jesús. Él fue bautizado. Y mira lo que dice el libro de Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice así, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Y hoy quiero hablarte un asunto con todo mi corazón y con mucho, mucho cariño para ti. Todo aquel que dice creer tiene que tomar este paso. ¿Por qué? Porque por medio de la fe aceptas a Jesús y la fe te lleva a la acción. Tú ya escuchaste aquella historia de un malabarista que estaba de un lado de un abismo para cruzar hacia el otro lado en una sola cuerda. Y había una multitud de personas allí. Y bueno, todos estaban a la expectativa de lo que éste iba a hacer. Y él empezó a cruzar aquella cuerda paso a paso, paso a paso. Y cuando llegó al final, la gente, que ni siquiera había respirado de tanta emoción, empezó a aplaudir. Y cuando llegó al otro lado, preguntó a las personas que estaban allí aplaudiendo, ¿ustedes creen que puedo regresar por esta misma cuerda? Claro que sí creemos, porque ya lo habían visto hacerlo una vez. Entonces él se dirigió a uno de esa multitud y le dijo, si tú realmente crees, súbete a mis hombros y crucemos los dos juntos. ¿Y sabes qué cosa dijo aquel muchacho? No, eso no es posible. Yo puedo creer que tú puedes cruzar, pero mi fe en ti no alcanza como para que yo me suba en tus hombros. Esa es la fe que muchos hoy tienen. Por eso es que no tienen una fe que causa regocijo en su vida. Es una fe próximo y cercano con Dios. Y mientras más cerca estés de Dios, más confías en Él. Muchas personas aún tienen su vida llena de dudas porque no conocen a Dios. Lo que les falta es desarrollar esta fe que trae regocijo. Esta fe que es confianza extrema y completa en Dios. Es esa la fe. Ahora, si a alguien le falta fe, pídasele a Dios. Santiago dice, si a alguien falta sabiduría, pídasele a Dios. Si a alguien le falta fe, pídasele a Dios.
Si tú tuvieses fe en Dios, no dudarías de su poder. Y una cosa interesante, la fe te lleva siempre a estar más cerca de Dios. ¿Qué sucede? Cuando tú ves algún objeto grande a distancia, esos objetos se ven pequeños. Pero cuando tú estás cerca de ellos, ves el tamaño real. Cuando tú estás lejos de Dios, los problemas pueden ser gigantes, pueden ser mayores, incluso pueden ocultar tu vista de Dios, porque Dios es tan pequeño y insignificante y tú no eres capaz de darle tu vida. Pero cuando tienes fe y por la fe te acercas a Dios, tú vas a ver a Dios en su tamaño real, inmenso, infinito, eterno, soberano. ¿Y qué cosa va a suceder allí? Cuando tú veas la magnitud de su poder, la grandeza de Dios, solamente te vas a rendir. Y eso se consigue a través de la fe. El capítulo 16 del libro de Hechos me enseña que la fe puede cambiar mi historia. Que la fe me puede sacar del terreno de la muerte al terreno de la vida. Que la fe puede sacarme de la angustia a la esperanza. Que la fe puede abrir mis ojos y darme una nueva visión de la vida. Que por medio de la fe, mi vida, mi historia puede cambiar para siempre. Pero recuerda, la fe que debes tener no es una fe superficial, no es una fe basada solamente en un conocimiento intelectual. Tú puedes conocer mucho de Dios, puedes conocer de profecías, puedes conocer de Biblia, puedes haber llevado muchos cursos bíblicos y aún no haberte entregado a Él, aún no iniciar un relacionamiento con Él. ¿Por qué? Porque la fe que tienes es muy débil, la fe que tienes es muy pequeña, es tan insignificante que ni siquiera alcanza para que le entregues tu vida a Jesús. ¿Y a dónde voy? A este punto principal. Si tú realmente crees en Dios, si tú realmente tienes fe, tienes que tener la misma actitud de este carcelero de Filipos. Un día, Dios llevó a 2 siervos suyos hasta la cárcel donde estaba este hombre. Y aun cuando estos 2 siervos de Dios estaban pasando por las peores circunstancias, Dios revertió la situación y convirtió en las mejores circunstancias y el mejor momento para poder celebrar la entrega de un hombre a Dios. A veces tú no vas a entender por dónde Dios te lleva. A veces vas a experimentar fracasos, injusticias, dolor en tu vida. Pero si sigues confiando en Dios, tú vas a ver el poder de Dios, la manera como Dios te usa para salvación de las otras personas. Este carcelero no tiene nombre, o por lo menos la Biblia no lo menciona, con una razón o por un propósito, porque puede representar tu vida. Tú y yo podemos ser ese carceleros vacíos, solamente dependiendo de algo circunstancial en la vida. Tú y yo podemos pasar por las mayores crisis de la vida, mas puede ser el mayor llamado que Dios tiene para poder llamarnos a su reino. Tú y yo hoy somos llamados por Dios para que podamos creer en Él. Y hoy te invito a creer en Jesús. Hoy te invito a aceptar.